Hay un dolor particular que se instala en tu pecho cuando piensas en Akasa, una pesadez que no desaparece por más veces que lo veas entrar en el campo de batalla, con esa sonrisa aterradora y esa confianza casi despreocupada. Desde el momento en que aparece, se siente imparable, la encarnación del aterrador poder de las lunas superiores, un demonio que se nutre del combate y la carnicería. Y sin embargo, si miras más allá de la destrucción que deja a su paso, encuentras a un hombre que nunca fue consumido por completo por lo que Muzan lo convirtió. Nunca fue solo un demonio, siempre fue en algún rincón oculto de sí mismo, un humano que recordaba el amor, aunque ya no pudiera llamarlo por su nombre. La tragedia de Akasa no es solo que se convirtiera en un monstruo, es que una vez fue Hakuji, un niño que habría hecho cualquier cosa para proteger a las personas que quería, un niño que soportó la crueldad del mundo sobre sus espaldas, mucho antes de que la sangre demoníaca lo tocara. Era hijo de un padre enfermo y de una familia sin madre, obligado a tomar el papel de proveedor, cuando aún era demasiado joven para comprender lo que le costaría esa responsabilidad. Robaba y luchaba porque no había otra forma de sobrevivir, y cada vez que regresaba a su pequeña casa con algo para mantener vivo a su padre, debía de creer en alguna parte de su interior, que si se esforzaba lo suficiente podría arreglarlo todo, que tal vez el esfuerzo por sí solo bastaría para alejar la desesperación, pero al final, incluso esa frágil esperanza le fue arrebatada. El suicidio de su padre no fue solo un acto de desesperación, fue una brutal declaración de que los sacrificios de Hakuji no valían nada, que su amor y su determinación no habían logrado nada frente a la pobreza y la enfermedad. No es de extrañar que un niño que lo perdió todo 2 veces se convirtiera en un hombre que no podía dejar de luchar, sin importar la forma que tomara. Cuando Keizo lo acogió, fue la primera vez que Hakuji encontró una bondad genuina, sin mezcla de lástima ni miedo. Keizo no lo veía como un matón o un ladrón, sino como un niño perdido que merecía una segunda oportunidad. Y Koyuki, frágil, gentil, postrada en su lecho de enferma, era la prueba de que la vulnerabilidad no era lo mismo que la debilidad. Ella creía en él, en silencio y sin exigencias. Durante un tiempo, Hakuji debió de sentir que por fin había encontrado el lugar al que pertenecía, un lugar donde podía dejar atrás la violencia que había definido su existencia y convertirse en alguien mejor. Aprendió el arte marcial del estilo Soryu, no solo como una forma de luchar, sino como una disciplina, algo en torno a lo que reconstruirse. Y cuando Keizo le ofreció la mano de Koyuki en matrimonio, debió de parecerle que el universo por fin estaba dispuesto a perdonarle por todo lo que había hecho para sobrevivir. Pero la vida tiene una forma de castigar a quienes esperan con demasiada libertad. El envenenamiento de Koyuki y Keizo fue una herida tan profunda que lo vació por dentro. Si la muerte de su padre le había enseñado que el esfuerzo nunca era suficiente, la muerte de ellos le enseñó que el amor nunca era seguro. Todo lo que había construido le fue robado de nuevo por la mezquina malicia de los demás. Así que cuando Muzan lo encontró, destrozado, enfurecido y dispuesto a destrozar el mundo, no fue una coincidencia que Hakuji no se resistiera a la transformación. Ni siquiera lo cuestionó. ¿Qué importaba si se convertía en un demonio? Ya se había convertido en algo monstruoso en su dolor. Así que para él, básicamente la sangre demoníaca solo hizo que el exterior coincidiera con el interior. Ese momento, cuando un chico que una vez luchó por salvar vidas, dejó atrás todo lo que lo ataba al mundo. Ese fue el momento en que nació Akasa. Pero no fue una ruptura limpia, nunca podría serlo, porque incluso como demonio, llevaba consigo algo que no podía nombrar, un vacío que se negaba a ser llenado por la violencia o el poder. Es posible que haya olvidado el rostro de Koyuki, pero nunca olvidó la sensación de necesitar proteger algo precioso, algo que le importaba mucho. Por eso, de entre todos los demonios, Akasa es el único cuya humanidad seguía aflorando, de formas que ni siquiera él mismo entendía. No perdonaba la vida a las mujeres por cortesía, sino porque la memoria muscular del amor y de la ternura no podía borrarse por completo, y cada vez que luchaba contra un adversario digno, lo llamaba respeto, pero en realidad era algo más parecido al anhelo, la búsqueda del propósito que había perdido. Nunca estaba en paz, y eso es lo que lo diferencia de Kokushibo o Doma. Kokushibo se aferraba al arrepentimiento como una medalla de honor, dejando que se convirtiera en ambición. A Doma nunca le importó lo suficiente nadie como para sentir su ausencia, pero Akasa siempre huía de algo para lo que no tenía palabras. Luchaba porque creía que la fuerza era lo único que le quedaba, la única prueba de que su existencia significaba algo. Ya había aprendido que el amor podía envenenarse y que la familia podía desaparecer, así que el poder
se convirtió en la única moneda que no le podían robar. Muchos a menudo se preguntan si Akasa podía haberse redimido, si se le hubiera dado tiempo, si Tanjiro u otra persona hubieran logrado llegar al hombre enterrado bajo siglos de violencia. Y aunque no hay una respuesta definitiva, la historia en sí parece sugerir que la posibilidad siempre estuvo ahí, pero fuera de su alcance, porque cuando se mira de cerca, se ve que Akasa nunca aceptó del todo al demonio en el que se había convertido. Odiaba la idea de devorar humanos para ganar fuerza, despreciaba la debilidad, no porque fuera cruel, sino porque les recordaba sus propios fracasos. Y lo más revelador de todo, es que seguía aferrado a un retorcido código de honor, como si una pequeña y obstinada parte de Hakuji se negara a rendirse. El momento en que esa idea se vuelve innegable es en su batalla final. Cuando Akasa lucha contra Kyojuro Rengoku, se ve la cruda contradicción de su existencia. Está cautivado por la fuerza y el espíritu de Rengoku, desesperado por validarse a sí mismo, derrotando a alguien tan radiante, pero también le ofrece a Rengoku la oportunidad de unirse a él, de convertirse en un demonio y deshacerse de toda vulnerabilidad. No es solo arrogancia, es una súplica, una especie de generosidad retorcida. No puede entender por qué alguien no querría escapar del dolor de la mortalidad, porque para Akasa, la mortalidad era sinónimo de pérdida. Si ya no pudiera sentir el dolor de perder, tal vez por fin sería libre. Pero la negativa de Rengoku se convierte en un espejo que refleja la verdad que Akasa no puede aceptar, que hay nobleza en aferrarse a la humanidad, por frágil que sea. Incluso después de la muerte de Rengoku, esa negativa persigue a Akasa. Finge que es frustración porque Rengoku no aceptó su regalo, pero es algo más parecido a la envidia. Rengoku murió con un propósito, con el amor intacto. En cambio, Akasa vivió durante siglos, más fuerte que cualquier humano, y nunca volvió a sentirse completo. Cuando se enfrenta a Tanjiro y Tomioka, el ciclo se repite. Otra pelea, otro intento de demostrar que el poder es lo único que importa, pero esta vez las grietas son más profundas. Tanjiro no solo se resiste físicamente, sino que desafía los cimientos mismos de la existencia de Akasa. Él encarna la idea de que proteger a los demás, incluso a costa de la propia vida, es más significativo que sobrevivir solo. Y para Akasa, ese es el pensamiento más insoportable de todos, porque si tienes razón, entonces todo lo que ha hecho desde que se convirtió en demonio ha sido una elaborada negación de su propia humanidad. Por eso su memoria no regresa en forma de triunfo, sino de colapso, a medida que su cuerpo comienza a desmoronarse bajo el ataque de las marcas del cazador de demonios y el desgaste de la lucha. El pasado que intentó enterrar resurge con toda su devastadora claridad. Recuerda la suave voz de Koyuki, su gratitud por el simple hecho de vivir. Recuerda el orgullo de Keizo por el chico en el que se estaba convirtiendo. Y en ese momento, Akasa ya no es un demonio, es Hakuji, un hombre que no supo proteger a las únicas personas que realmente le importaban. El dolor que intentó huir durante siglos lo envuelve por completo, y queda claro que nunca dejó de ser ese niño de la noche nevada en la que le arrebataron todo. Su muerte no es una victoria en el sentido habitual, es una rendición ante la verdad que no pudo soportar. Se arrodilla en la nieve de su memoria, pidiendo perdón al padre al que decepcionó, al maestro y a la prometida a los que no pudo salvar, y asimismo por creer que la fuerza curaría lo que el amor había perdido. Y es este momento el que hace que Akasa sea tan singular entre los demonios. Es el único que muere plenamente consciente, que abraza la muerte no por miedo, sino por alivio, porque para él, el olvido es finalmente preferible al vacío dolor de la supervivencia. Por eso creo que Akasa tiene un impacto tan fuerte en la gente. Es la encarnación de cómo el dolor puede convertirse en violencia, de cómo la ausencia de amor puede sentirse como una herida que nunca se cierra. Es un recordatorio de que ningún poder puede llenar los espacios donde antes existía la conexión. Y en una historia tan inquebrantable como la de Kimetsu, hay una peculiar misericordia en la idea de que incluso un demonio como Akasa pudiera encontrar la paz, aunque fuera brevemente, al recordar quién era. Cuando se sigue su historia de principio a fin, es difícil no preguntarse si la redención fue realmente posible, si Muzan no lo hubiera encontrado en ese momento de devastación, si alguien cualquiera hubiera llegado a él antes que la oscuridad. Tal vez el hombre llamado Hakuji podría haber sobrevivido, tal vez podría haberse convertido en el protector que tanto deseaba ser.
Pero esa es la crueldad del mundo de Kimetsu. El momento de la salvación suele llegar demasiado tarde, y en el caso de Akaza, el retraso costó cientos de vidas y siglos de sufrimiento. Sin embargo, a pesar de todo, nunca perdió ese fragmento de humanidad. Se aferró a él como un fantasma, manifestándose en su negativa a matar mujeres, en su obsesión por el combate honorable, en su envidia hacia aquellos que aún podían amar sin reservas. Nunca fue suficiente para traerlo de vuelta, pero fue suficiente para demostrar que alguna parte de Hakuji sobrevivió, sin importar cuánta sangre derramara, y quizás esa sea la verdad más importante de todas, porque Akaza nos muestra que nadie nace monstruoso, e incluso los demonios más aterradores conservan restos de las personas que solían ser. La tragedia no es que se convirtiera en un asesino, sino que nunca dejó de desear ser otra cosa, y cuando su cuerpo se disolvió en cenizas, no era un monstruo a quien veíamos desvanecerse, era un hombre que finalmente se había liberado de la carga de sobrevivir sin amor.